Previamente al análisis de la viabilidad de un negocio, será necesario identificar los recursos materiales que vamos a necesitar para desarrollar la actividad y, a su vez, clasificarlos en alguna de las siguientes categorías: inversiones, gastos fijos, gastos variables u otros costes. ¿Cuál es la diferencia entre inversión y gasto? El criterio que vamos a utilizar para ello es el tiempo durante el cual el correspondiente elemento nos va a generar un retorno y la frecuencia con que debe realizarse su adquisición. Un bien de inversión es aquel que se compra generalmente al principio del proyecto para desarrollar la actividad y que va a permanecer en la empresa ayudándonos a realizar dicha actividad. Su vida útil supera el año, momento en que debe ser reemplazado. Ejemplos de inversiones podrían ser la maquinaria, el mobiliario, la reforma del local, el equipamiento informático, los vehículos o las licencias. Un gasto es aquella compra de un bien o de un servicio necesario para desarrollar la actividad, pero con una vida limitada, como máximo de un año, y que por lo tanto debe ser vuelto a realizar periódicamente. Ejemplos de gastos podrían ser el alquiler del local, el seguro, la luz, el teléfono o las mercancías. Dentro de los gastos podemos dividir entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que su importe es independiente del nivel de actividad o nivel de ventas. Así, los gastos fijos son el alquiler, el seguro, etc. Los gastos variables serían aquellos que su importe depende directamente del nivel de actividad. Por ejemplo, las mercancías en un bar, el agua en una lavandería o el combustible en un transporte. Y generalmente se expresan como un porcentaje respecto de los ingresos. La amortización como gasto fijo. Aunque las inversiones no sean un gasto y por lo tanto no las tengamos en cuenta de manera directa a la hora de calcular el resultado previsto o real de nuestro negocio, que se calcula por la diferencia entre los ingresos y gastos, toda inversión genera un gasto a lo largo de cada uno de los años de su vida útil. Así, por ejemplo, un vehículo que adquiramos en nuestra empresa para hacer reparto a domicilio irá perdiendo valor a lo largo de cada año de su vida útil. Si costó 15.000 euros y establecemos que su vida útil va a ser de 10 años de media, cada año perderá 1.500 euros de su valor. A esa pérdida de valor o depreciación por el transcurso del tiempo y el uso se le denomina amortización. Y esa amortización es un gasto anual más del negocio, que debemos tener en cuenta a la hora de saber qué costes debemos cubrir anualmente. Otros costes que no son ni inversión ni gasto, a la hora de poner en marcha un negocio, podrían ser la fianza del local. Cuando alquilamos un local, una obligación suele ser depositar una fianza. Y según la normativa de cada comunidad autónoma, en ocasiones se debe depositar en el registro de fianzas de cada zona. Esa fianza es una garantía que la parte arrendataria, inquilina, entrega a la arrendadora para asegurar que se cumplen las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento o alquiler. Si a la finalización del contrato de arrendamiento esas condiciones se han cumplido, la parte arrendadora debe devolver la fianza al arrendatario. Por lo tanto, la fianza no supone un coste como tal, ya que se recupera el dinero entregado y no encaja en la categoría ni de inversión ni de gasto. Simplemente lo tendremos en cuenta como una necesidad más de tesorería, es decir, de dinero para poner en marcha la actividad. Stock inicial de producto. Si ponemos en marcha una actividad que requiere de una mercancía para desarrollarse, por ejemplo la ropa en una tienda de textil o las botellas de vino en un restaurante, esa compra también supone un desembolso inicial que debemos realizar. Si consideramos lo que es una inversión, veremos que no encaja, ya que no nos planteamos que ese stock permanezca más de un año, porque lo compramos para ser utilizado o vendido, no para permanecer en el negocio, y a ser posible lo antes que se pueda. Tampoco se deprecia,
y tampoco es un gasto, ya que vamos a recuperar el dinero dedicado. De esta forma, el stock, al igual que la fianza, lo tendremos en cuenta como una necesidad más de tesorería, es decir, de dinero, para poner en marcha la actividad. Eso sí, en la medida que vayamos utilizando o vendiendo ese stock, iremos teniendo un gasto, que será variable, porque depende del nivel de ventas. El impuesto sobre el valor añadido o IVA. Cuando adquirimos un servicio o compramos un producto, generalmente tiene incorporado un pago adicional que es el IVA. Pero ese IVA supone una mayor inversión o un gasto. Ello va a depender de cuál sea el régimen de IVA al que la persona emprendedora se va a ver sujeto, ya que en algunos casos es un mayor coste. Por ejemplo, para aquellos negocios que están sujetos al recargo de equivalencia en IVA, como el comercio minorista de ropa o de otros artículos que no requieren transformación. Pero en otros casos no, dado que existe un mecanismo de devolución o compensación de ese importe pagado, como son los negocios que están sujetos al régimen general de IVA.